amigos y audiencia? Muy buena noche, gracias por sintonizarnos y sean bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy tenemos como invitado a un buen amigo que nos hablará acerca de su experiencia y vida a través de la música. Le damos la bienvenida a Armando Miranda, licenciado instrumentista con especialidad en guitarra clásica. ¿Cómo estás, Armando? Hola Javier, bien, ¿y tú? Muy bien, me alegra mucho, qué bueno que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Como ya comenté, eres licenciado instrumentista con especialidad en guitarra clásica. Correcto, eso fue lo que estudié. Perfecto, estudiaste en la UNAM. Eh, Cuéntanos un poquito acerca de ello, de tu ingreso a la universidad. ¿Cómo fue que te decidiste por estudiar esta licenciatura? Estudié en la UNAM, en lo que actualmente se conoce como Facultad de Música de la UNAM, pero antes se llamaba Escuela Nacional de Música. ¿Cómo decidí estudiar música? La verdad es que fue más por darle gusto a mi padre en ese momento. Decidí hacer algo que él siempre había soñado con hacer. Y bueno, pues así es como terminé estudiando música un rato. Fueron casi 4 años de estar estudiando, fueron 3 años de propedéutico, o sea, casi estuve estudiando 7 años música aproximadamente. Entonces, bueno, pues qué te digo, un poquito pesado. O sea que entonces en realidad tú estudiaste música por darle gusto a tu padre, no fue tanto un gusto que tuvieras, no era tu sueño estudiar música. La música siempre me gustó, siempre me llamó la atención, siempre he pensado que la música para mí por lo menos es un motor que me ayuda en muchas situaciones o me ayuda a entender muchas situaciones, pero sí, principalmente estudiar música ya de manera profesional fue gracias a mi padre. Ok, muy bien. Y por ejemplo, a ti, ¿qué música es la que más te gusta? Entiendo que la licenciatura que tú estudiaste se especializa en música clásica, por ejemplo. ¿Es tu hit o en realidad tienes como un gusto culposo? Cuéntame un poquito de ello. Mira, al momento de estudiar música, sobre todo aprendes a valorar cada aspecto de la música, o sea, tengo géneros predilectos, sí, por supuesto. Eh, eh, Me gusta la música clásica, sí, también. Pero bueno, yo amo el blues, amo el jazz. Son de los dos géneros que más me gusta tocar, que más llegué a tocar en la escuela. Eh, me gusta muchísimo la música clásica, sí, pero principalmente esas dos partes de la música o esos dos géneros musicales son los que más me llenan. Muy bien, qué interesante. Digo, es complicado, ¿no? De repente estás estudiando algo que te gusta mucho, pero no es como tu hit. Por ejemplo, a ti te gusta la música, pero como ya nos dices, la clásica no es tu hit. ¿Cómo te sentiste en la carrera estudiando algo que no era como que lo que más te apasionaba? Al principio fue muy difícil, al principio tuve que acostumbrarme. Sí, sí estaba acostumbrado a escuchar música clásica, por supuesto, pero no estaba tan familiarizado con los aspectos clásicos ni con las corrientes musicales. No, estaba más metido como en el rock and roll, que en la música clásica. Y bueno, fue un proceso de adaptación constante. Fue ir estudiando más que los demás, tenía que ponerme al día, tenía que entender de lo que estaban hablando. Al principio sí, por supuesto, lo de los primeros semestres fueron muy complicados hasta que decidí estudiar más y más la música clásica y bueno, pues es así como logré ya entenderla y pude desenvolverme un poco más. Y por ejemplo, cuéntanos, ¿tienes alguna experiencia un poquito chusca o algo por el estilo con la música mientras tú estudiabas en la universidad? Sí, por supuesto, me acuerdo perfectamente que yo creo que la mayor regada que tuve fue al principio de la escuela cuando ingresé, porque bueno, para ingresar te hacen un examen de lectura de la partitura para que los maestros se den cuenta si entiendes o no el lenguaje musical. Obviamente no lo manejaba al 100%, muchos de mis compañeros, bueno, ya venían de tener maestros privados, clases privadas, algunos ya tocaban la guitarra o el piano desde los 4 o 5 años. Yo no, yo sinceramente quería ser médico en ese momento, como mi papá.
y mi papá siempre quiso ser músico, entonces bueno, intercambiamos un poco esa parte, pero sí fue bastante complicado y chusco porque bueno, cuando me pasan a la entrevista con uno de los maestros, pues yo entendía el lenguaje musical básico y bueno, me pusieron una partitura de una pieza que se llama Claro de Luna que bueno, me costó muchísimo trabajo entender y la verdad es que no pude hacerlo, o sea, nada más me puse muy rojo y estaba yo muy nervioso, entonces el maestro me dijo, no entiendes nada de notación musical, ¿verdad? Pues todo apenado le dije que no. Creo que ese fue uno de los mayores osos que tuve y bueno, también cuando nos tuvimos que disfrazar en un examen donde tuvimos que tocar música regional, tocamos música de mariachi y bueno, me veía yo muy chistoso porque tampoco había encontrado un traje de mi tamaño, tuve que ponerme uno más grande, entonces bueno, ya te imaginarás, parecía que nadaba también en el traje. Estabas Entonces, todo zancón ahí con el sí, traje. sí, se vio muy chistoso. Sí, entonces fue una experiencia chusca porque yo quiero imaginarme que tú ibas pensando que ibas a presentar un examen en el que ibas a leer Do, Re, Mi, Fa y terminaste leyendo No entiendo qué estoy leyendo. Sí, no te imaginas que te van a poner una partitura completa, tú crees que todo va a ser de una manera muy rápida y exacto, tú piensas que vas y te van a decir, a ver, dime cuáles son las notas y ya con eso bienvenido, ya te quedaste y no, o sea, realmente fue indicarle al profesor qué notas eran, si era con qué clave, si era de sol, era de fa, era de do, eh, era descifrarle un poco la partitura más que hacer un solfeo cantado o un solfeo leído. O sea, eso es leer las partituras, es leer una partitura e ir identificando las notas, pero él prácticamente quería que entendiera todas las acotaciones y que se las dijera, entonces eso se volvió una parte muy complicada, pero bueno. Sí, me imagino. Pero bueno, mira, qué bueno que tocamos este tema porque yo tengo entendido que para que tú te graduaras tuviste que presentar el concierto de Aranjuez. Este concierto lo compuso Joaquín Rodrigo. Yo creo que este ha de haber sido uno de tus mayores retos. Para empezar, hablábamos de que no sabías leer una partitura como te lo pedían. Y me imagino que esta partitura debió de haber sido en extremo compleja. ¿Te presentó un reto el haber interpretado este concierto? Por supuesto que sí, fue un reto bastante importante y te voy a decir una de las razones principales. Ya para cuando yo presenté este concierto, ya entendía de notación musical, ya podía leer una partitura sin problema, ya podía hacer solfeo leído y cantado sin mayor inconveniente, ya había pasado por todas las materias, ya había cubierto todos los créditos, pero eh, la pieza tiene muchos matices. Es una pieza que es muy matizada. El concierto de Aranjuez es muy bello, pero yo siempre lo vi o lo pensé como una cámara del tiempo en el cual a través de escuchar los movimientos que componen esta pieza te va llevando de paseo, como si te transportara a esos jardines de Aranjuez, a esas fiestas en palacios, a ese tipo de música tan rica y tan vasta en cuestión musical. Fue más difícil la interpretación, la lectura y tocarla como tal. No es tan complicado, pero lo más difícil de interpretar el concierto de Aranjuez, aparte de que es una pieza de veintitantos minutos, casi 30, es darle los matices correctos y lograr transportar al oyente con esa pieza a ese momento tal cual lo escribió su autor. Entonces, además, sin contar que no es una pieza en solitario, sino es una pieza que se toca con una base orquestal y en muchas de las partes va tocando la guitarra y le va contestando algún otro instrumento o va tocando un instrumento como base rítmica y después la guitarra tiene que contestarle también a través de una base rítmica. Entonces esa parte es la más complicada, es saber cuándo terminas tú, cuándo comienza la orquesta, es saber que hay ciertas partes que
llevan un inicio que se llama increchendo, y el increchendo es eso, es ir en aumento, vas en aumento, eh, pero con un feeling muy especial, con una sensibilidad muy especial. Entonces, sí fue el mayor reto por el cual pasé. El concierto de Aranjuez me llevó, lo estudié casi 6 meses diario, durante casi 8 horas para poder titularme. Ese fue mi examen profesional. También dentro del examen profesional fue el solfeo cantado en una partitura de Mozart. Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? Todo un reto. Sí, fue más que un reto. Yo por momentos en el tercer, cuarto mes yo no me salía la pieza, o me faltaba, o me costaba mucho tener que darle ese feeling que te comento. Eso fue, creo que lo más difícil que fue para mí. Yo creí que no iba a pasar, sinceramente, porque el nivel de muchos de mis compañeros era increíble, porque o venían de padres músicos, o como te dije hace un rato, también tenían maestros privados desde niños. Entonces la fluidez que ellos tenían pues obviamente te supera por mucho, ¿no? Tengo muchos compañeros que se encuentran trabajando actualmente ya en el mundo musical, siendo músicos de base de algunas bandas, o de algunos músicos. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Pues amigo, solamente queda agradecerte por compartir con nosotros esa historia acerca de tu vida a través de la música. Me siento muy orgulloso de tenerte como amigo y nuevamente muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras transmitirle a la audiencia? Pues muchas gracias por la entrevista. Digo, realmente es la primera entrevista que me hacen. Saludos a todos en el salón, por cierto, que nos están escuchando. Gracias. Y pues nada, Javi, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por las preguntas, y por la paciencia. Muchísimas gracias, Armando. Estamos en contacto. Espero que te tengamos de vuelta en este estudio de grabación. Cuídate mucho y hasta la próxima. Javi, hasta luego.